Hola, mi nombre es Pamela Espuro y estudio la carrera en Ciencias de la Educación. El tema de hoy es el reconocimiento de las diferencias entre la fábula y la epopeya. El propósito de este tema es reconocer el origen y el desarrollo de la fábula y la epopeya, señalando sus características. Antes de comenzar con este tema, debemos de saber un poco la historia de estos dos conceptos, qué es la fábula, qué es la epopeya y qué es lo que podemos encontrar en su pasado. La fábula es un relato en el que intervienen animales que reproducen efectos y comportamientos de los hombres y que concluyen con una moraleja. El origen de la fábula, como la mayor parte de los géneros literarios, se remonta a Grecia, donde había surgido como una manifestación popular en oposición a la poesía solemne. Lo cierto es que las fábulas o apólogos, como se denominaba entre los griegos, debieron circular su propia naturaleza popular fácilmente de un pueblo a otro y podían tener un origen muy diverso. Se transmitían de forma oral. Mercaderes, cómicos y muy especialmente esclavos fueron vínculos de transmisiones de las mismas. Las fábulas eran la crítica satírica del pueblo de los esclavos, de los pobres contra los privilegiados. La fábula está estructurada por anécdotas, personajes, moraleja, tiempo y espacio. Cada uno de ellos responden a preguntas. La anécdota es la historia o la narración de una situación en la que lo más importante es el comportamiento de los personajes. Los personajes de las fábulas son estereotipados, pues representan una imagen que la sociedad se ha formado de determinadas conductas, relacionadas con principios morales como la justicia, la fidelidad, la autenticidad, la perseverancia, entre otros aceptados en la sociedad en que se escribe. Es una lección de un comportamiento que a manera de sentencia supone una crítica hacia las costumbres de una sociedad determinada. La moraleja se puede representar de manera explícita, de forma escrita o implícita, donde no aparece escrita pero podemos entender el mensaje. El tiempo y espacio es el lugar donde se desarrollan las acciones, depende del momento histórico de su desarrollo. El tiempo es lineal, de principio a fin, y suficiente para mostrar un comportamiento determinado. Y tal vez en sí no esté dentro de su estructura, pero el narrador es parte importante de la fábula, porque es quien cuenta la historia. El narrador es testigo o externo. En las fábulas es extrapersonal, por lo que están escritas en tercera persona. Por otro lado, asume una posición neutra o fin de no influir en el ánimo del lector y mantenerse alejado de los personajes. Entonces, cabe mencionar que la fábula es una historia con el fin de dejar un aprendizaje en el lector. Como ya lo sabemos, el siguiente concepto es la epopeya. La epopeya es un subgénero épico o poema narrativo extenso, escrito generalmente en verso largo o prosa, donde se cuentan o relatan muy detalladamente aquellas acciones importantes o dignas de quedarse en la memoria de un pueblo y que giran en torno de la figura de un héroe que representa las virtudes de más estima. Generalmente, las acciones son guerras o viajes que han llevado a cabo grandes héroes, valientes o guerreros, y en las que además mayormente intervienen dioses y elementos fantásticos. La epopeya respeta la estructura de las obras narrativas, planteamiento, nudos, clímax y desenlace. El texto se divide en bloques menores como las rapsodias o los cantares. Su estructura se comprende por la exposición o anuncio de los hechos que motivan la narración, la invocación a la divinidad para pedir inspiración y fuerzas, el nudo o relato de la acción y de los obstáculos que se presentan, el desenlace feliz o desgraciado de la historia, el epílogo, especie de conclusión que cuenta lo ocurrido después de la acción. Los elementos de una epopeya son 6: el narrador, el tema, los personajes, los ambientes, acontecimientos y tiempos. Existen 3 tipos de epopeya: la epopeya clásica, la epopeya medieval y la epopeya renacentista. La epopeya clásica se ubica en Grecia y Roma. Sus principales ejemplos son la Ilíada, la Odisea y la Eneida de Virgilio. La epopeya medieval se ubica en diversos países de Europa. Ejemplos: los cantares de Gesta, poema del Cid, la canción de Roldán. La epopeya renacentista se ubica en diversos países de Europa. Ejemplos: los romanos. Esto fue un poco y algo breve sobre la historia de ambos conceptos.
En la segunda parte de este tutorial miraremos las características de cada concepto y qué es lo que los hace diferentes.